En la clase anterior, recuerdan que vimos los reinados de los reyes católicos, de su hija, bueno, si se puede llamar reinado, al que tuvo lugar durante los años de Juana I de Castilla, y del hijo de esta con Felipe el Hermoso, Carlos I de España y V de Alemania. Terminábamos la clase con la figura de Felipe II. Los dos reyes que nos ocupaban el final de la clase, Carlos I y Felipe II, son los que han pasado a la historia como los Austrias mayores. Recordemos que estos dos reyes configuraron ese enorme imperio del que, en el caso de Felipe II, se decía que nunca se ponía el sol. La configuración territorial que tuvo lugar en estos momentos fue el culmen de este glorioso imperio. Pero en el siglo XVII, con la siguiente generación de reyes, que es la que nos ocupa hoy, llegamos a lo que se conoce como los Austrias menores, en los que los reinados sucesivos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II constituyen ese momento de decadencia del imperio y de pérdida sucesiva de hegemonía en el nivel europeo. Estos problemas se deben en el marco que les digo, que es el siglo XVII. Felipe III llega al trono en 1598, es decir, que estamos en unas fechas a las puertas de ese siglo XVII, y se deben a numerosos problemas que se desarrollaron en estos años. Problemas de índole política, ya vieron en la sesión anterior las continuas guerras y los múltiples frentes abiertos a los que se enfrentaron los monarcas. También problemas económicos, pues debido a que todos estos conflictos supusieron un enorme gasto para la hacienda pública, y en este siglo encontraremos sucesivas bancarrotas, y también encontramos muchos problemas sociales. La guerra, las epidemias causaron un fuerte azote para la mortalidad, y se perdieron muchísimas vidas en este momento. Además que, por ciertas decisiones que iremos comentando en cada uno de los reinados, pues esta falta de natalidad y sobre todo la alta mortandad, pues fue un problema importantísimo. Pero, paradójicamente, hemos empezado de una forma algo negativa esta sesión, pero realmente nos encontramos en el siglo XVII, al que conocemos como el siglo de oro español, a pesar de toda esta situación tan terrible en el plano político, económico y social. Nos encontramos en el plano artístico y literario en un momento de absoluto esplendor. En este momento, en este siglo XVII, es en el que marcamos a figuras fundamentales en las colecciones del museo y en la historia del arte, como Ribera, Zurbarán, Velázquez o Murillo, entre otros, de los que además tenemos la enorme suerte de tener esas salas dedicadas a ellos en el museo y de los que nos dan buena cuenta del arte de este momento, de la pintura, pero también grandes figuras literarias. Es en 1605 cuando se publica la primera parte de la novela más famosa y más universal de la literatura española, El Quijote, escrita por Miguel de Cervantes, y también es el periodo en el que encontramos a numerosas figuras, como en poesía, por ejemplo, estarían Luis de Góngora, Francisco de Quevedo. En el ámbito teatral, que no tenemos que perder de vista, a lo largo de esta clase iremos haciendo hincapié en ello, el teatro en el siglo XVII, como Lope de Vega o Calderón de la Barca, que Calderón, precisamente, en esa gran obra, en esa Vida-sueño, ya nos decía que la vida es una sombra y una ficción, una ilusión, una sombra, una ficción, nos decía, y de estas ilusiones y de estas sombras y ficciones vamos a hablar en la sesión de hoy. Pues bien, empezamos con Felipe III. Felipe III, cuyas fechas siempre tienen en estas fichitas con las que abrimos cada uno de los temas, 1578 a 1621. Son fechas de nacimiento y muerte, no de reinado. Él, ya les digo, llega al trono 20 años después, en 1598. Es hijo de Felipe II y Ana de Austria. Ana de Austria, recuerden que era la cuarta esposa que tuvo Felipe II en esa búsqueda incesante de heredero, en esos 4 matrimonios que tuvo para lograr tener asegurada la continuidad dinástica. Recuerden que tuvo un primer hijo en su primer matrimonio, ese desafortunado infante don Carlos, que no llegó a gobernar. También
estuvo la esperanza depositada en otro de los hijos, que fue Fernando, el que en ese cuadro de Tiziano, ¿no?, que le ofrecían a los cielos, todavía se tenía esa esperanza en él como continuador, pero finalmente el destino quiso que fuese Felipe quien heredase el trono de su padre. Es un rey que ha pasado a la historia como el rey piadoso, puesto que su carácter muy reservado, muy obediente, era un rey muy dócil, muy obediente a su padre, hizo que él mismo, el padre, no tuviese unas grandes expectativas sobre el reinado que iba a desempeñar este heredero. De hecho, hay testimonios en los que decía Felipe II una frase poco terrible, claro, para describir el reinado de su hijo, pero decía: temo que me lo gobernarán, ¿no? En ese sentido de falta de confianza y de falta de aptitudes también en el carácter de su hijo. De hecho, hay una anécdota curiosa en la que cuentan que cuando el rey tenía que casarse, ¿no?, tenían que elegir una esposa para él, le presentaron varios retratos de varias candidatas y imaginen lo dócil que era este rey que dejó a su padre elegir. No quería, y finalmente esa elegida fue Margarita de Austria, que será su esposa. Él solo tendrá este matrimonio, tendrán varios hijos, no sobrevivirán todos, luego hablaremos y les enseñaré imágenes de los diferentes hijos que tendrán, entre ellos el futuro rey Felipe IV. En cuanto a la política, tanto exterior como interior, el reinado de los Austrias menores, que llamamos en esta sesión, se ve totalmente supeditado a la figura conocida como el valido. Los válidos eran personajes de la absoluta confianza del rey, en el que el monarca depositaba el poder para que fuese él quien llevase las funciones de gobierno y tomase las decisiones, mientras que el rey de esa manera podría dedicarse a otro tipo de vida que no la política. Dado esta también falta de interés y también falta de experiencia. Era un rey que llegó muy jovencito al poder y que enseguida delegó su poder en la figura de su valido, del que también después hablaremos, el duque de Lerma. En esa política interior, como en las sesiones anteriores, vamos a destacar algunos hechos cruciales, como la expulsión de los moriscos. Fíjense que expulsar a un alto porcentaje de la población supuso un grave problema si lo sumamos a ese continuo conflicto bélico en el que se veía envuelta España, más todas esas epidemias, es decir, que se perdió muchísima población con esta determinación. Era también quizá una forma de cerrar el ciclo, ¿no?, después de la toma de Granada. Y con ello la conquista del último reducto nazarí, pues esta expulsión ya supuso la ruptura definitiva con esta corriente religiosa, puesto que se decía que estos moriscos, es decir, esos árabes que se habían se habían convertido forzosamente al catolicismo, pues seguían practicando su fe en privado. Y precisamente un rey como Felipe III, ese rey conocido como el piadoso, pues era una decisión que estaba, pues, en ese sentido de la homogeneidad religiosa que ya, por ejemplo, vimos con los reyes católicos y con la expulsión de los judíos. Pues bien, este éxodo masivo de población supuso una enorme pérdida tanto de mano de obra en los campos como también mucha mano de obra de los oficios en zonas como la Comunidad Valenciana, también en zonas de Aragón. Esto dejó los campos sin nadie que los cuidase, y esto supuso un enorme problema. De hecho, se cree que entre estas familias que salieron de España en este momento, posiblemente estaría la familia del pintor de Ribera, y que de ahí que desarrollase su carrera fuera del territorio peninsular, en Nápoles. Otro de los hechos fundamentales, que vamos a hablar un poquito más de ello cuando tratemos la figura del conde duque, es el traslado de la corte a Valladolid. ¿Se acuerdan que en la anterior sesión vimos cómo Felipe II dictamina que esa corte itinerante se afija en Madrid? Y en estos momentos vemos un cambio que revierte, ¿no? Luego volverá esa corte de nuevo a Madrid. Y en cuanto a la política exterior, es un momento que se denomina como la Pax Hispánica, precisamente un poco en ese sentido del buen carácter del gobernante, esa falta de
Bueno, pues un rey de un carácter poco conflictivo que supuso la firma de sucesivos tratados de paz, también promovidos pues, por este duque de Lerma, que ya les digo, se encargaba más de estas decisiones. Entre ellas destacan la paz con Inglaterra, tras el conflicto anterior, ¿se acuerdan? La derrota de la Armada Invencible, con el Tratado de Londres, mediante el cual se establece esa paz. También hay un momento de paz con las provincias de los Países Bajos, que se acuerdan que también con Felipe II dio inicio la llamada Guerra de los 80 años, que se retomará después con Felipe IV. Y tenemos otro tratado muy importante, que es el Tratado de Fontainebleau. Este tratado no lo debemos confundir con otro que veremos en la última de las sesiones, en el que intervienen otros personajes. Este, al que hago referencia ahora, es el que también se conoce como el intercambio de princesas. Y es un tratado mediante el cual, para afianzar las relaciones con Francia, se toma la decisión de que de los hijos de Felipe III, una de ellas, Ana, una de las hijas, se case con Luis XIII, el rey de Francia, de manera que una de las hijas del rey de Francia, Isabel de Borbón, se case con un hijo de Felipe III, Felipe IV. Después les vamos a poner las imágenes y los vamos a repasar a todos. Pero este intercambio de princesas y esta idea de cruzar estas dinastías estaba en ese sentido de limar esas asperezas con Francia, que, como ven, es un frente que está continuamente abierto. Y les paso a presentar a nuestro protagonista en una imagen de, bueno, no es todavía juventud, tendría unos 12 años cuando se hizo esta obra de Justus Thiel, se llama La alegoría de la educación de Felipe III. En esta obra aparece una serie de figuras alegóricas, y casi la del propio Felipe III es una alegoría también, ya que aparece vestido con armadura cuando no fue un rey que luchase, no era un rey de carácter militar, pero cuyo significado es todo una exaltación tanto de su educación como de la idea de poder y de los atributos que debe tener un buen monarca, como siempre, esa referencia al buen gobierno que encontramos en numerosas representaciones de nuestros artistas. En este caso, en la imagen, vemos cómo el rey aparece, el rey en este momento todavía no era rey, era el príncipe, aparece en primer plano y justo detrás de él esta figura, que es la representación, la alegoría del tiempo, representado como un anciano que, si se fijan, lo que hace es, con una mano, apartar a este amorcillo con los ojos cerrados, que es la representación del vicio, y con la otra lo que hace es acercarle a la virtud, con esta joven que porta varios elementos alusivos a las cuatro virtudes cardinales. En este detalle que tenemos aquí de la obra vemos cómo aparece una balanza, que es en relación a la justicia, la representación de un caduceo también en relación a la prudencia, la espada de la fortaleza y también un freno de un caballo en relación a la templanza, ¿no? a ese freno de las pasiones. Hay una descripción del joven príncipe que hizo un embajador veneciano en su visita en España, que describía al rey, que les quiero leer, que es bastante curioso. Decía que era muy rubio y agradable de vista, poco fornido, piadoso y dócil con su padre, le gusta danzar y es muy ostentoso en el vestir. De modo que con esta presentación, este joven príncipe se convertirá, ya les digo, en el siguiente rey de la dinastía y pasará a la historia como Felipe III. Aquí les presento ya la imagen de Felipe como rey, con su esposa, con Margarita, en la que también aparecen elementos de poder que hemos ido reconociendo ya en la anterior sesión. Fíjense cómo aparecen elementos como la propia pose del monarca, ya la vimos con Tiziano, esa pose que se denomina a tijera o a compás, que Tiziano ya había empezado a utilizar, y esa idea de rey de interior, ¿no? en ese gabinete con una mesa cerca, pero empieza aparte de la espada, que ya aparecía también, o la columna en relación a la fortaleza, hay otros elementos que van a empezar a aparecer sistemáticamente, como la bengala o el bastón de mando que lleva en su mano derecha.
Y también, ya lo veíamos con Felipe II, pero un elemento que caracterizará a la corte en este tiempo son esas enormes gorgueras que adornan sus cuellos y que a partir de este momento empiezan a complicarse cada vez más. Estas piezas eran un símbolo absoluto de lujo y de distinción. Eran dificilísimas de hacer y carísimas. De modo que, fíjense en la del rey, pero sobre todo en la de la reina, ¿no? Con todas esas puntillas, mantener ese enorme peso por un lado y mantener todas esas telas firmes. Era un proceso que requería muchos tratamientos y ya les digo que era un objeto de lujo y de ostentación. De hecho, estos dos retratos de los reyes, que son hechos por el pintor de corte de este momento, por Juan Pantoja de la Cruz, tienen esos elementos que ya vienen repitiéndose desde otros retratos anteriores, pero le añadimos ese nuevo factor, esa sensación de opulencia, ¿no? y de lujo que querían transmitir. De hecho, otro elemento de lujo que aparece en el cuadro de la reina, de Margarita, es este que lleva en el pecho, que ya en reinas anteriores también lo habían llevado, que es el denominado joyel rico. El joyel rico era una pieza de piedras preciosas y de valiosos materiales, de metales como el oro, que caracterizó a las reinas, fue pasando de generación en generación y se componía de varias piezas, era además desmontable. Por un lado tenía un diamante que se conocía como el estanque y por otro una pieza que seguro que a todos nos suena, que es la perla peregrina, que bueno, pues los avatares de la historia quisieron que acabase en el siglo XX en manos de Elizabeth Taylor. En una subasta, al parecer, se lo regaló Richard Barton. Pues bien, esa perla peregrina también aparece en estos otros dos retratos de los monarcas. Aparece de nuevo aquí en el joyel, en el pecho de la reina, pero fíjense, como les digo, era desmontable y aparece también colgada del sombrero del monarca. Estos retratos no son hechos en vida de los reyes, porque estos retratos ya los hace Velázquez en el reinado posterior para el Salón de Reinos, que luego comentaremos. De hecho, Velázquez se tiene que fijar en imágenes anteriores de estos reyes para poder representarlos, porque ya les digo, él no los conoció. Pero sí que aparecen elementos que vemos como siguen una tradición. En el caso de la figura del rey, ese ecuestre en corbeta, en el que, ¿no?, esa postura, ya que aludimos la sesión en la sesión anterior, en el que decíamos que el caballo apoya sus dos patas traseras y levanta las dos patas delanteras en una de las posiciones más complicadas de la equitación, y que mediante ese símbolo pues se traduce en esa idea de nuevo del buen gobierno, ¿no? Ese rey capaz de dominar esas pasiones representadas en este caso por el caballo. El retrato ecuestre es en sí mismo un símbolo de poder, pero como ven tenemos otros. De nuevo aparece con la bengala, con la banda, o bueno, pues la propia gorguera, la perla peregrina, y todo esto configurando así esta imagen de poder real. Ya les digo que sobre este tipo de retratos ecuestres para el Salón de Reinos volvemos, pero ya con el tema de Felipe IV. Pero, hablando de ecuestres, tenemos que, por supuesto, siempre aludir a la secuencialidad que sigue Velázquez a la hora de representarlos, puesto que él se fija mucho en Rubens a la hora de trabajar en ellos, y a su vez Rubens toma referencias de Tiziano. Y precisamente hablando de Rubens y de retratos ecuestres, les muestro de El Duque de Lerma, que Rubens realiza en una de sus visitas a España. Este Duque de Lerma, de nombre Francisco Sandoval y Rojas, fue uno de los hombres más poderosos y más ricos de su tiempo. Era un noble con cercanía a la familia real desde muy jovencito. De hecho, él era amigo de ese primer hijo de Felipe II, de don Carlos, pero a la muerte de este y viendo la línea sucesoria por dónde iba a seguir, se ganó la confianza también del joven príncipe Felipe. Felipe III, por supuesto, me refiero. De modo que este fue cada vez más delegando en él los asuntos de Estado para, ya les digo, él dedicarse a otros menesteres, llegando a tener este valido un poder inusitado. De hecho, casi
podríamos hablar del valido, que fue Rodrigo de Calderón. O sea, también el propio duque de Lerma tuvo también un hombre de poder cercano para ser capaz de manejar, ¿no?, toda esa cantidad de decisiones que recaían sobre él. En este ecuestre que realiza aquí Rubens, fíjense cómo la pose, en este caso no se utiliza la corbeta, precisamente para reservarla al poder real, pero sí le da una imagen casi de majestad con el tratamiento que realiza. Ese tratamiento además beligerante, en el que también aparece con el bastón de mando, con una batalla de fondo, aparece además con un precioso fondo azul, con unas palmeras que marcan la composición. Se dice que precisamente estas palmeras, este símbolo de costa, es porque este conde duque era de Denia. De hecho, era familia del duque de Gandía, que se acuerdan que hablamos de él con ese cuadro del siglo XIX, de la conversión del duque de Gandía, que se convirtió después en San Francisco de Borja. Pues precisamente en el este peninsular tenían residencia y tenían allí sus raíces estos dos personajes. Tanto es el poder del conde duque que incluso había anécdotas que decían, que la contaba el propio Rubens, que un personaje llegó a la corte e hizo una consulta al rey, y el rey le dijo que lo preguntase a su valido. Y le dijo: bueno, su majestad, es que si yo hubiese tenido acceso al valido no le estaría preguntando a usted, ¿no? Imaginen el poder al que nos estamos enfrentando. Sea una historia legendaria o no, sí que nos da, pues bueno, buena muestra de esa enorme poderío que llegó a tener el duque de Lerma. Pero ese poderío tuvo un momento de su vida, pero de la misma manera después tuvo un momento de decadencia. Y esto vino dado por una serie de decisiones que tomó este duque para su beneficio propio y de las acusaciones que, en base a sus hechos, se vertieron luego sobre él. El duque de Lerma se dedicó a colocar en los altos cargos de gobierno a amigos y familiares, es decir, que este nepotismo fue una de las causas de la acusación que tuvo lugar después, pero también se le acusó de especulación. Les dije cuando veíamos el traslado de la corte a Valladolid que hablaríamos de ella con el duque de Lerma. Pues bien, este duque de Lerma se dedicó a comprar una serie de viviendas y de territorios en esta ciudad castellana, en Valladolid, y una vez los tenía, convenció al monarca de trasladar allí la corte, de manera que esa llegada masiva de personajes y de cortesanos a Valladolid supuso una necesidad de vivienda que el duque de Lerma pues tuvo ocasión de satisfacer a todos los cortesanos, vendiendo esas viviendas que él había comprado a unos precios muy bajos a precio de oro. Esta operación fue un éxito rotundo, pero unos años después, ya les digo que la corte en Valladolid no quedó fija, sino que en unos años volvió. De hecho, hizo la operación contraria. Él se compró una serie de territorios en Madrid, que ahora eran más baratos, ya que la corte se había trasladado, y a la vuelta de la corte repitió la operación. Ya les digo que todo esto supuso pues, una serie de... La propia figura del valido es una figura que nunca sería bien vista por todas las envidias que iba siempre a desatar. Pero bueno, más en un caso como este, ¿no?, en el que había claros síntomas de que las cosas no se estaban haciendo bien. Fue víctima, si podemos decir así, de muchas conspiraciones, y al final, bueno, pues su poder cayó. Entre los conspiradores estaba su propio hijo, el duque de Uceda. Y dicen que el duque de Lerma, para librarse de este mal final que le esperaba con todas estas acusaciones y con toda la corte que se lo había echado encima, solicitó ser ordenado como cardenal. De hecho, se decía también una coplilla que decía que cuando el duque se vio acorralado, para no morir ahorcado, se vistió de colorado. Es decir, se ordenó cardenal y de esa forma, bueno, pues escapó de ese destino que le hubiese esperado. Y en cuanto a los personajes también fundamentales de esta etapa, ya conocemos a los reyes, conocemos al duque de Lerma, y les presento en esta imagen a 5 de sus 8 hijos, de los hijos de Felipe III y de Margarita de Austria. Se los presento en imagen porque insisto en la enorme suerte que tenemos de tener el Museo del Prado y de poder
pasear por sus salas y que toda esta historia nos sea contada de una forma tan espectacular. En imagen tienen 3 retratos de Velázquez y 2 de Rubens, es decir, tenemos a los mejores ilustradores de nuestra historia pues, para conocer todos estos relatos. Por eso les decía que este curso, esta iniciación a los Reyes, pues tiene mucho sentido hacerla en esta casa, en el Museo del Prado, y utilizando las imágenes que tenemos y que es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Ir y recurrir a ellas una y otra vez y pasear por sus salas, que tantas historias nos cuentan. Pues bien, ya les digo que son 5 de los hijos de Felipe III y Margarita de Austria. La primera que tienen en imagen, una imagen que hace Rubens, es Ana de Austria. Ana de Austria, les comentaba que era esta hija de Felipe III que, mediante el Tratado de Fontainebleau, pues se casa con Luis XIII. Luis XIII y ella tendrán por hijo a Luis XIV, al que seguro que todos conocen, Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol. El siguiente es Felipe IV. Felipe IV, mediante este tratado, se casa con la hija del rey, con Isabel de Borbón, y será el siguiente rey que vamos a abordar en los siguientes minutos. Pero hay otros 3 hermanos también muy destacados. Una de ellas es doña María de Austria, que tendrá una hija, Mariana, que también dará mucho que hablar en el siguiente reinado. Por su parte, también otros 2 hijos varones, el infante don Carlos, que de hecho durante un tiempo se pensó en él como posible sucesor de la corona en el caso de que Felipe no tuviese descendencia. Esto no fue así y don Carlos murió al poco tiempo. Y por último tenemos la figura del cardenal infante Fernando de Austria, que fue una figura también muy destacada y muy poderosa. Fíjense que este extracto que les muestro aquí también es un retrato ecuestre que realiza Rubens sobre él y que será gobernador en Italia, en los Países Bajos, en Cataluña, y ya les digo que será una figura de poder muy destacada en estos tiempos. Y de esta manera llegamos al siguiente rey que nos ocupa en la sesión, a Felipe IV. Con Felipe IV tenemos una denominación que es la de el rey planeta. El rey planeta porque, a pesar de esta idea en la que he querido incidir al principio de la clase, de llamar a esta generación de reyes Austrias menores y referirnos a dividir esa dinastía, ¿no?, en esa parte gloriosa del siglo XVI y esa decadencia del siglo XVII, es una lectura que hacemos de la historia, pero que no era una lectura de lo que estaba ocurriendo en ese momento. De hecho, el reinado de Felipe IV se esforzará al máximo para que nada de eso transcienda, ¿no? Y la imagen a mostrar ante el mundo no es en absoluto una imagen de decadencia, sino de todo lo contrario, ¿no? Ese rey planeta, ese rey poderoso en tantas partes del mundo, presente desde Europa hasta América, y que la gloria de su dinastía siempre perdurará, ¿no? Esa máxima que tenían esa ilusión, ¿no?, que decía Calderón, ese mundo de la apariencia y del teatro, pues quizás sea la mejor forma de entender estos reinados en los que una mala situación y una terrible situación, ya les digo, política, económica y social, se reviste completamente a través del arte. Pues bien, este rey planeta llega al trono en 1621, también Fíjense, muy jovencito, todavía más que su padre, él había nacido en 1605, y es un rey también joven e inexperto, que también descansa su poder sobre la figura de un valido. Por otra parte, sus matrimonios, las conoceremos a continuación, son en esta ocasión con dos reinas de España, Isabel de Borbón y Margarita es su madre, Mariana de Austria. Bueno, ya les digo que él descansará también su poder en la figura del valido, y este será el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, por el contrario que el duque de Lerma, sí que se esforzó en dedicarse a reformar la hacienda, a querer recuperar una situación económica que cada vez era más desastrosa y que, ya les digo, llevó en este reinado a varias bancarrotas, y también beligerantes. Eran
este fue un gobierno que ya no se caracterizó por esa pax hispánica de la que hablábamos en el anterior, sino de todo lo contrario. Se firmaron muchas paces, pero paces de las guerras que se habían retomado o iniciado en este momento. Destacamos varios hechos, como esa reorganización de la hacienda que propuso el conde duque, o también la unión de armas, en las que él toma medidas que quizá en ese momento fuesen demasiado progresistas, podríamos decir, como que todas las provincias aportasen lo mismo para sufragar todos estos conflictos, y hubo territorios que se rebelaron, entre ellos Cataluña. En cuanto a la política exterior, estaría un hecho muy importante, que fue la paz de Westfalia, en la que se reconoció, tras los 80 años de guerra, tras la guerra de los 80 años con los Países Bajos, la independencia de una serie de provincias que, bueno, pues hemos resumido en Holanda, pero en ese momento de las provincias de Flandes. También la paz de los Pirineos, que se dio con Francia. Saben que Francia, desde los inicios de nuestra sesión con los Reyes Católicos, era el principal enemigo para la hegemonía en Europa, y los conflictos son sucesivos, igual que las paces. Pues aquí tuvo lugar esta otra de los Pirineos, y ante esta debilidad y ante esta gran cantidad de conflictos a los que se están enfrentando en este momento, tanto el monarca como, bueno, todos los territorios imperiales, Portugal aprovecha esa situación. Recuerdan que Portugal, en 2 reinados ya atrás, en el de Felipe II, había sido anexionado a los territorios, y en este momento se subleva. No será durante el reinado de Felipe IV cuando se reconozca la independencia, pero sí es el inicio de esta pérdida y de esta separación de Portugal. En esta imagen les presento a nuestro nuevo protagonista, a Felipe IV. Quizá el rey más reconocible de todos en el Museo del Prado, precisamente por esa unión a nuestro gran artista y a nuestro genio sevillano, que también representado tenemos en el museo, que es Velázquez. En esta imagen que ya crea Velázquez, es una imagen de juventud. El rey lleva apenas un par de años en el trono. Velázquez nos representa siguiendo esa tradición, a ese rey de despacho, pero fíjense cómo frente a esa imagen de Pantoja de la Cruz, en la que aparecía esa enorme gorguera de Felipe III, esos cortinajes de fondo, ese rico sillón sobre el que Margarita apoyaba su mano con un lujoso libro. Por el contrario, aquí tenemos una imagen mucho más recogida, ese fondo neutro tan particular de Velázquez, tan particular en cuanto a la comparación con el anterior, y tan moderno en cuanto a la concepción pictórica. Este tipo de pintura marcará muchísimo la influencia del artista en generaciones de artistas posteriores, especialmente en la edad contemporánea. Artistas como Manet, cuando lleguen al museo y se encuentren con este que decimos prisionero de palacio, ¿no? La colección del Museo del Prado, una vez se abre, y en 1819 el Museo del Prado es cuando Velázquez se muestra al mundo. Hasta entonces él había estado en las colecciones reales y su obra no había trascendido más allá de los artistas que efectivamente podían haber estado dentro de palacio. Bueno, pues esta imagen que nos muestra Velázquez del rey, de Felipe IV, guarda relación con las primeras decisiones económicas que tomó este rey. Quizá dentro de su juventud y de su inexperiencia se le ocurrió una medida que era la prohibición de esas gorgueras que habíamos visto tan aparatosas del reinado anterior. Dada la cantidad de recursos económicos que había que invertir en ellas para llevarlas a cabo y para aportarlas, él decide prohibirlas. En 1623 las prohíbe, y por su parte el cuello que se pone de moda es esta escueta y sencilla golilla, que es la que representa, mucho más sencilla y manteniendo esa etiqueta y esa elegancia propia de la Casa de Austria. Fíjense que seguimos con esa etiqueta negra, y sobre todo este juego magistral que hace Velázquez a la hora de representar la pintura del negro sobre negro, y cómo en todo ello destaca aquí, en el centro, de nuevo, ese toisón de oro que va pasando de generación a generación.
Una cosa muy curiosa de Velázquez en este cuadro es que, bueno, Velázquez, su carrera cortesana fue una carrera insólita para ningún artista español de este momento. Así que había artistas que, gracias a su pintura, habían logrado ennoblecerse, como Tiziano o como Rubens, y Velázquez sigue ese ejemplo y sigue esa estela, siendo algo realmente muy complicado para un pintor. Un pintor es un artesano, es alguien que trabaja con sus manos, es decir, en esa separación de las artes que se hacía en este momento, el artesano trabajaba con sus manos y el intelectual con su mente. De modo que un pintor no podía llegar nunca a esa denominación de caballero precisamente por su propio oficio, y Velázquez lo consiguió. Y ya les digo que lo consiguió al final de su vida, pero además consiguió una serie de títulos en la corte, más allá de los propios de su condición artística, como que fue nombrado pintor de cámara, pintor del rey. También era aposentador en palacio, que en términos muy coloquiales era algo así como un decorador de interiores en palacio, es decir, era quien se encargaba de mover las obras y de reconfigurar los espacios. Y ese contacto tan directo con las obras, por un lado, le hace que tenga un conocimiento riquísimo de las colecciones de lo que hoy es el museo, de la colección real y de la historia del arte, ¿no? Y de ese contacto, sobre todo, con la pintura veneciana y la pintura flamenca, pero también le hace tener contacto con sus propias obras. Y esto hace que en algunos momentos Velázquez decida retocarlas, y esto es lo que hace en esta pintura. Fíjense que esta pintura, cuando él la realiza, en esta parte de aquí se ve claramente cómo la pose que elige en un principio es esa pose a tijera y compás de la que hablábamos desde Felipe II, que hemos visto con la imagen de Felipe III, ¿no? Con esas piernas un poquito más separadas, y fíjense cómo la capa también era mucho más grande en un momento, ¿no? Estaba como mucho más abierta. Pero en un momento dado Velázquez decidió corregirlo, estrechó la capa y juntó un poquito más las piernas, ¿no? Haciendo la figura un poquito más esbelta, de manera que eso, por supuesto, Velázquez nunca supo que esto ahora se vería. Esto, con el paso del tiempo, pues los óxidos que están más cerca de la base pues han salido a la superficie, y es ese efecto conocido como los pentimenti, los arrepentimientos de Velázquez. Y en relación con esa relación tan cercana y tan estrecha con el rey, les muestro estas dos imágenes en paralelo, que son dos retratos que le hace Velázquez. Fíjense las fechas, uno en 1626-28 y uno ya de un rey más anciano en 1653. En ellos podemos ver tanto la evolución de Velázquez como la evolución del propio monarca, ¿no? Ese monarca joven, esbelto, que se preparaba para ese gran reto que tenía por delante, y que se ayudaba de cortesanos como el conde duque de Olivares, pero decidido y resuelto. Y ese monarca, en la siguiente imagen, ¿no? que ha envejecido, que su propia mirada es una mirada de cierta desesperanza, un rey que le falta un heredero, que ve cómo esa estela de su linaje se va apagando. Y del propio Velázquez vemos también la evolución. Fíjense que en esa armadura tan precisa, tan bien conseguida, ¿no? Como Velázquez en esa primera etapa en la corte, recién llegado de Sevilla, trabaja mucho precisamente en esa línea del barroco andaluz, la calidad de los materiales, cómo se esfuerza, ¿no? En representar los brillos de la armadura, las texturas en los tejidos, las carnaciones mucho más rojizas, y cómo al final de su pintura el propio Velázquez se va desdibujando, igual que se va desdibujando la Casa de Austria. Fíjense en la representación anterior del negro sobre negro, que hacía tan precisa, y cómo aquí son unos toques de pincel cada vez más rápido, una pincelada más suelta, más virtuosa, que Velázquez, además, con esa preparación de los lienzos mucho más blanca, consigue unos efectos muy espectaculares. De hecho, decía Felipe IV que en la correspondencia que mantenía con una monja, con Sor María de Ágreda, decía que le daba miedo pasar por sus pinceles, ¿no? en este último tiempo, precisamente por este reflejo que podía tener.
Y en esta imagen les presento la gran construcción de este momento y fundamental, tanto porque ocupamos los territorios que en su día ocupó, como por la cantidad de obras que se pidieron para este conjunto palaciego que, gracias a eso, hoy tenemos en el Museo del Prado. Les presento esta vista que hizo Giuseppe Leonardo del Palacio del Buen Retiro. Este Palacio del Buen Retiro fue un complejo palatino que incluía numerosas estancias edificadas, ¿no? Capillas, salones de recreo y palacio, como también muchísimas plazas y muchísimos jardines donde tenía lugar todo ese mundo efímero, barroco, toda esa fiesta barroca, ¿no? En la que se hacían grandes representaciones de diversas fiestas teatrales, corridas de toros, naumaquias en el propio estanque del Retiro, que son parte de ese palacio, diversas ceremonias religiosas en todas esas capillas, precisamente como ese mensaje de exaltación de la dinastía, ¿no? y de reforzar la idea de poder. En este Palacio del Buen Retiro tuvo además muy mala fama desde el principio. Recuerden que venimos en el reinado anterior, por ejemplo, el duque de Lerma mandó construir en Lerma el palacio que seguro que todos conocen, que es en la estela del monasterio del Escorial, es decir, venimos de esas imponentes construcciones de piedras carísimas, soberbias, de total peso dinástico, y de repente se empieza a construir en la zona del Prado de los Jerónimos un enorme entramado de plazas y de ladrillo, que es un material innoble, que no era el habitual en las construcciones reales, y que se construye con una rapidez pasmosa para los habitantes de la villa. De hecho, había chascarrillos que decían como que pasaron una mañana y luego por la noche, cuando volvieron, pues ya estaba hecho el palacio. En relación a esa frenética rapidez en la construcción del mismo. Y es que había que construirlo rápido porque se quería dar un mensaje muy claro para esa monarquía. Por tanto, era un proyecto que tenía que acabarse cuanto antes. Fue el conde duque de Olivares, uno de los principales pensadores de este Palacio del Buen Retiro, y de todo él destacamos, por un lado, los jardines, que los tenemos aquí muy cerquita, el casón, que era el casón del Buen Retiro, que hoy es parte del Campus Prado, donde está la biblioteca, y el Salón de Reinos, que esperemos que en unas fechas no muy lejanas podamos visitar. Este Salón de Reinos era el núcleo de este palacio y la pieza fundamental. Y es un lugar donde se daban las audiencias del rey, es decir, quien entraba ahí era para ver al monarca, y se veía envuelto por todo un programa iconográfico muy bien pensado, cuya finalidad era la exaltación de la Casa de Austria. Para ello se contó con los mejores artistas de la época. Fue Velázquez, de nuevo en términos un poco actuales, el comisario de esta gran exposición, ¿no? quien seleccionó a los artistas más importantes de la corte, y no solo de la corte, a otros como Zurbarán, que en ese momento no trabajaba en la corte, pero que sí que conocía de su etapa sevillana, y les hizo que formasen parte, pues, de todo este complejo programa decorativo. En él tenían lugar varias partes. Por un lado, los escudos, que estaban en esta parte de los techos, que de ahí que se llama Salón de Reinos, eran los escudos de todos los reinos sobre los que dominaba la Casa de Austria. Y por otro, tendríamos, por un lado, la imagen real con las figuras de los secuestres, que ahora pasamos a comentar. Estarían los secuestres que hemos visto anteriormente de Felipe III y Margarita de Austria, que representarían el pasado de la dinastía. Estarían los secuestres de Felipe IV, que es el rey durante el reinado que se hace este Salón de Reinos, y el de su mujer, Isabel de Borbón, aludiendo al presente, y también una imagen de Baltasar Carlos, el que era en ese momento el heredero, hijo de Felipe y de Isabel, simbolizando el futuro, la continuidad dinástica, esta idea que preocupaba ya al monarca y que precisamente es lo que se quiere impulsar, la imagen que se quiere dar hacia afuera. Y toda esta idea de
exaltación dinástica se acompaña además de 12 obras que hizo Zurbarán de los trabajos de Hércules, precisamente porque esta dinastía buscaba ese origen mítico de la dinastía en la figura de Hércules. Ya vimos, por ejemplo, este tipo de recursos con los reyes católicos que hicieron ese tanto monta esa revisión del tanto monta de Alejandro Magno, esa mirada a la antigüedad. Y, por último, la representación de una serie de batallas que habían tenido lugar, de una serie de victorias, perdón, mejor dicho, en una serie de batallas que habían tenido lugar hacía pocos años. Fíjense cómo de efímero era todo este arte de poder, que algunas de esas plazas, a los pocos años de verse allí colgadas, ya se habían perdido, pero todo era un revestimiento absoluto ante una catastrófica situación. John Eliot decía sobre uno de los grandes estudiosos del siglo de oro, del Palacio y de Velázquez, decía cómo es la capacidad del arte para sobrevivir a la manifestación efímera del poder, ¿no? Esa idea de mediante el arte convencernos de algo que no está ocurriendo. Les muestro ahora esos retratos ecuestres de Felipe IV y de Isabel de Borbón. Ya les digo que el propio retrato ecuestre es una manifestación de poder y, de nuevo, podemos ir localizando todos esos símbolos como el toisón, la banda, el bastón de mando, la posición de corbeta. Y fíjense, de nuevo aquí aparece otro de esos pentimentis de Velázquez. En esta parte de aquí, de las patas, si se fijan, parece que el caballo tiene una tercera pata, que casi ayuda ese arrepentimiento a darle movimiento a la escena, ¿no? que nos ayuda a la dinamización del mismo, pero que responde también a esa corrección posterior. Luego también tienen en esta parte de aquí, tanto en el de Felipe IV como en el de Isabel de Borbón, esos dos añadidos en los laterales, porque, bueno, pues como vimos ya con el del infante, el de Felipe II, ofreciendo al infante Fernando, pues se hacen siempre una serie de añadidos para adecuarlos a los tamaños de la colección a la hora de cambiar sus destinos en las colecciones reales. En el caso de Felipe IV, de nuevo, esa pose de corbeta y esa mirada que no se dirige al espectador, ¿no? Sino que mira hacia arriba, también está en relación con esa idea de ese rey inaccesible. En el propio Salón de Reinos, el rey no compartía el espacio con los cortesanos que estaban en la parte baja, sino que toda esa barandilla era la que a él le servía, ¿no? Para estar dentro de ese mismo espacio, pero no compartiéndolo a su vez. En el caso de Isabel de Borbón, se piensa que Velázquez pudo dar las trazas maestras de la obra, pero quizás ese detallismo con el que está hecho el vestido y el abrigo de la reina no es tan propio del artista sevillano. Fíjense que tiene pues toda una serie de dibujos y de detalles. Si lo ven en sala se ve también muy bien, en el que pone sus iniciales y ve, Isabel de Borbón, que quizás pues esa minuciosidad no fue el artista el encargado de encargarse de ello. Bastante trabajo tenía, por otra parte, ¿no? De crear todo este programa y quizá en este caso pues dio esas principales trazas. Ya hemos visto el pasado con Felipe III y Margarita, el presente con Felipe IV e Isabel y el futuro con este de aquí, que es el que corresponde al Salón de Reinos, con la figura de Baltasar Carlos. Era hijo de estos dos monarcas, de Felipe y de Isabel, y era la gran esperanza de la corona en el momento. He traído esta otra imagen que, bueno, normalmente siempre traemos imágenes del museo, pero esta nos parecía muy interesante, a pesar de que no está en el Prado, porque representa un acontecimiento, un hecho de la vida cotidiana, que es una lección de equitación del príncipe. Esa lección de equitación, pues todo esto siempre en referencia una y otra vez a esa importancia del retrato ecuestre. Fíjense cómo aparece en primer plano el príncipe, Baltasar Carlos, pero bueno, aquí tiene además en esta figura de un enano cerca de él, siempre esas gentes de placer que acompañaban a los monarcas, y en esta parte de aquí tenemos a la figura del conde duque, que es el encargado, ¿no? directo de la educación de este joven príncipe, y aquí al fondo la figura de sus padres en este balconcillo por el que asoman. Es muy importante tener en cuenta tanto este tipo de representaciones, que también nos puede recordar después a las meninas, y sobre todo tener en cuenta la enorme
el enorme interés que tiene Velázquez siempre por el punto de vista del espectador a la hora de crear sus composiciones. Fíjense que este caballo de Baltasar Carlos nos parece en imagen quizá un poco achaparrado, un poquito más, más grueso de lo que sería el caballo que llevaría este niño, con las patas un poco más cortas, y es que este retrato iba a estar encima de una puerta de gran altura, por eso Velázquez tiene muy en cuenta desde dónde se va a ver. Si nosotros lo viésemos desde abajo, nos convencería ópticamente esta imagen. Velázquez aprende mucho de artistas como Tintoretto, ¿no?, en cuanto al punto de vista. Otra de las hijas que tienen Felipe IV e Isabel de Borbón es esta, que es la infanta María Teresa. Ella se casará también con el siguiente monarca de la Casa de Francia, que es Luis XIV, el Rey Sol, y ya hablaremos de ella cuando hablemos de la llegada de los Borbones, porque es también a partir de ella la nueva rama borbónica. Ella es abuela del primer rey de la dinastía de los Borbones en España, Felipe V. Pero bueno, hablamos más de eso en la siguiente clase. Les presento aquí también, por supuesto, al conde duque de Olivares. Fíjense cómo siempre Velázquez juega mucho con esos... Es casi es muy teatral Velázquez, ¿no?, en sus representaciones. En esta imagen del conde duque es casi como si viésemos desde un espejo la del rey y la del conde duque, ¿no?, la parte de atrás y la parte de delante. Le representa también en esa corbeta, pero mostrando en este caso la parte trasera. Todo un símbolo. Era un hombre además muy capaz, un hombre de gran instinto, muy tenaz, que se dedicó mucho a los asuntos de Estado hasta su caída en desgracia. Fíjense cómo también aparece al fondo esa batalla, como en el célebre cuadro, en estos, ya les digo, en este programa del Salón de Reinos, había varias victorias de las batallas. En este caso tenemos aquí la famosísima rendición de Breda de Velázquez, que también aparece pues ese efecto de la batalla en el fondo, y vemos cómo ese ojo de Velázquez, que funciona casi como una cámara de fotos, ¿no?, en el que nos enfoca siempre muy bien el primer plano y diluye el fondo, convenciéndonos muy bien. Además, bueno, la rendición de Breda, o también popularmente conocida como las lanzas, por estas picas que tienen lugar en el lado derecho de la imagen, pues tiene una composición muy pensada, una composición circular a partir de las figuras de los dos caballos, tanto de este de aquí como de este, ¿no?, un poco en ese juego de nuevo de mostrarnos la parte de delante y de detrás, dejando el centro al hecho histórico que tiene lugar, que es ese momento en el que Nassau le da esas llaves, le entrega las llaves de la ciudad de Breda, a Spínola, ¿no?, que es quien se ha hecho con esta plaza. Ya les digo que poco duran estas plazas y que a los pocos años la plaza de Breda se perderá de nuevo. Les selecciono esta otra, en la que bueno, no nos detenemos mucho más, pero bueno, otras destacadas también, como esta de Juan Bautista Maíno, en la que en este caso nos está hablando de un hecho que aconteció en Brasil. Es la recuperación de Bahía de Todos los Santos. Como el rey nunca estuvo en Brasil, sí que van otros en su nombre, como en este caso Fadrique de Toledo, que aparecen en imagen, representando ese tapiz en el que vemos cómo está Atenea, la diosa de la guerra, coronando al rey, y en la parte de detrás también el conde duque, es decir, allá donde el rey no llegaba su imagen. En este caso, Juan Bautista Maíno no se centra tanto en ese hecho, no pone tanto ahí el foco, lo deja en un segundo plano, mientras que pone el foco pues, en esa enorme pérdida de vidas que siempre supone la guerra. Y llegamos a la siguiente esposa de Felipe IV. A la muerte de Isabel de Borbón también morirá el heredero, Baltasar Carlos, el cual iba a ser casado con esta joven, Mariana de Austria. Pero ya les digo que con la muerte del príncipe lo que les ocurre es que será el rey quien se case con ella. Se trataba de su sobrina y le sacaba muchísimos años. Ella tenía 14 años y él tenía ya en torno a 40. Mariana, ya les digo, es su sobrina, es hija de María, la tercera que salía en las imágenes que les he proyectado de los hijos de Felipe III. De este matrimonio, de esta unión, nacieron varios herederos, de los cuales sobrevivieron dos. Una de ellas, seguro que les suena a todos, la infanta Margarita, que durante este tiempo pues, se convirtió en la esperanza de la corona. Fíjense cómo en este final del reinado y en este final de
ya casi de la vida de Velázquez y de Felipe IV, Velázquez le representa hace esta representación de esta célebre obra, la cual tiene numerosas lecturas, pero en esta clase nos dedicamos a la lectura histórica de la misma. Velázquez representa una escena en la habitación del príncipe, es decir, de la habitación que era de Baltasar Carlos, en el Alcázar de Madrid, en el que representa con un foco de luz tremendo a la infanta Margarita, ¿no? Representa a la esperanza en mitad de esa habitación, mientras que la figura del rey, de nuevo, aparece al fondo en ese espejo, podríamos decir, esa figura del rey al fondo que se va diluyendo, ¿no? Y en este momento, como ese artista, Velázquez, que ya unos años más tarde, desde las Meninas, la incorpora después, pero bueno, que ya consigue ser nombrado caballero, ¿no? Como podríamos hacer esa lectura en este momento de la obra, de esas artes del siglo de oro español, de ese siglo XVII, que consuelan a la política en este momento, ¿no? Mediante una bella imagen como es la de esta niña, la de Margarita. Margarita será casada también con uno de sus primos, con Leopoldo, y finalmente sí que habrá un heredero. Nació un varón antes de Carlos II, que será Felipe el Próspero, pero que bueno, su prosperidad duró poco, murió a los pocos años, y llegamos así al reinado último que nos ocupa hoy, que es el de Carlos II. Carlos II, desde que llega al mundo, ya tiene un enorme peso sobre sus hombros. Solo tiene 4 años cuando muere su padre, y este enorme peso de la necesidad de continuidad dinástica, de ese mantra de no dividir estos territorios, de mantener este imperio, recae sobre este joven que tuvo numerosísimos problemas. Tuvo muchos problemas de salud desde su infancia. Se dice que tenía problemas motores, diversas enfermedades, y esto le jugó muy en contra. Además, era una monarquía en este momento muy debilitada. Es su madre, Mariana, que la hemos visto, la que iba a ser esposa de Baltasar Carlos y que finalmente es esposa del rey, la que se hace cargo de su regencia, y ella también delega en este momento en figuras de poder. Hemos seleccionado, los tienen escritos los nombres aquí en esta ficha, a Nizar, a Valenzuela, sobre todo la figura fundamental de Juan José de Austria, que es hijo también de Felipe IV, pero es hijo ilegítimo del rey. Es absolutamente paradójico que este rey tuviese esos enormes problemas para conseguir un heredero, pero a su vez tuvo más de 30 hijos ilegítimos por las numerosísimas relaciones extramatrimoniales que tuvo, entre ellas una con una actriz muy famosa de ese tiempo, la Calderona, con la que tuvo a este Juan José de Austria, que fue una figura muy capaz y muy comprometida, pero que finalmente... Todo esto, en este momento, la corte, tenemos que entenderla, esa política interior, como una absoluta conjura palaciega continua, casi un nido de víboras, que podríamos decir, ¿no? Una serie de engaños, siempre de conjuras, de ambiciones desmedidas, que hacía que la reina no tuviese realmente en quién confiar. Era una reina, de hecho, que fue muy poco querida, que no tuvo grandes relaciones, y que precisamente ese carácter reservado se entiende un poco en ese sentido, ¿no? de protección y de soledad. En cuanto a la política exterior, pues se firma el Tratado de Lisboa, que ya había hecho alusión a esta sublevación de Portugal con Felipe IV, de nuevo un conflicto con Francia, y finalizará el reinado con la muerte de Carlos y con la Guerra de Sucesión, que estudiaremos en la próxima sesión. Este rey, a pesar de todos esos problemas, es curioso porque vivió 39 años, que no era algo con lo que se contase en este momento, y durante su reinado no se separó el territorio, o sea, él mantuvo esa unión. Quizá también porque era un reinado de espera. O sea, casi no había ya que pelearlo, porque era un reinado del que se sabía ese final, ¿no? Todas las potencias estaban en espera a ver qué pasaba en España, y esa espera en España estaba en el sentido del deseo fervoroso de que Carlos tuviese un heredero, que ya les digo que no llegó. En esta imagen, Juan Carreño de Miranda, que serían esta generación de artistas posteriores ya a Velázquez, Carreño de Miranda, Martínez del Mazo, son los artistas que más destacan en esta época, pues
quiere seguir configurando esa imagen de poder de Carlos II, a pesar, bueno, pues que está más que clara la decadencia ya de este imperio. También es verdad que la figura de Carlos II se ha estudiado siempre como una figura de un rey enfermo, de un rey incapaz, de un rey hechizado, que se decía, ¿no?, que todos esos males que le acechaban también eran parte de un malvado hechizo que había recaído sobre él y que con él concluye esa gloriosa dinastía. Quizás un relato demasiado fácil para nuestra historia en el sentido, ¿no?, de que con la figura ya de este último rey y de su debilidad pues cae esa casa de los Austrias y comienza una nueva etapa en la historia de España. Pero quizá esta figura pues te va a también tener una serie de reinterpretaciones y fijarnos y dejar quizá de empeñarnos en esta idea de ese rey enfermo y desvalido, porque hubo además muchas otras cosas y muchos otros intereses. Pero sin lugar a dudas era un rey que tuvo una serie de problemas y que en cualquier caso era un rey que no consiguió engendrar, no consiguió tener descendencia y que no consiguió un heredero. Ya les digo que frente a esto mantenemos todos esos símbolos de poder, mantenemos la etiqueta cortesana de negro, aparece con la golilla, fíjense que aparece también sobre una mesa, que seguramente les suene y la hayan visto en la galería del Museo del Prado, con ese cortinaje, la idea de las águilas en relación al imperio, el sombrero, el papel en la mano, la espada, es decir, todos esos símbolos de poder que aparecen una y otra vez. Y su madre, aquí en estas imágenes, aparece ya representada como viuda, era una reina muy jovencita, tenía unos 30 años, pero ya en este momento pues aparece como viuda, que es de Felipe IV, que ya les digo que era una reina bueno, pues muy reservada, muy poco querida y muy recelosa, ¿no?, en la que además para ella fue muy importante la seguridad de su hijo y esto llevó quizá a una extremada protección de su figura. Fue ella la que asumió, ya les digo, las labores de gobierno, la regencia, pero que también hizo que el poder descansase en la figura de Validos. Y llegamos al primero de los matrimonios de Carlos II. Carlos II ya se casó 2 veces y fue muy discutida la elección de la candidata, ¿no?, que sería reina con él, puesto que su madre, Mariana de Austria, quería que fuese de la rama imperial frente a otros intereses cortesanos que querían enlazarlo con Francia. Y, de hecho, así fue en el primer matrimonio. Esta reina de origen francés, María Luisa de Orleans, fue su primera esposa y sobre ella también había una enorme presión a la hora de concebir ese ansiado heredero. De hecho, también había una coplilla en estos tiempos en la corte de Madrid, de la que, en alusión a ella, que decía: «Parid, bella flor de lis, que en condición tan extraña, si parís, parís a España, y si no, a París». Es decir, que se tenía, bueno, pues una enorme presión esta joven que llega de la corte de Versalles a esta corte española pasmada, ¿no?, con todas las intrigas a las que tiene que hacer frente, con una estética, una gastronomía completamente nueva y que, bueno, pues murió a los pocos años. Se dice que también víctima de quizá de todos esos rituales a los que se veía sometida para ser madre, para quedarse embarazada. Y tras ella llegó otra reina, Mariana perdón. Esta reina sí que viene de la rama de Austria, como bien quería la madre del rey, y de hecho, aunque viniera de Austria, tuvo muy malas relaciones con la reina, pero tampoco, bueno, pues fue capaz de tener ese ansiado heredero. Y digo, no fue capaz Mariana, no fue capaz María Luisa, pero realmente ya lo que había era toda una teoría de que quien no era capaz quizá era el monarca. Y aquí empezó toda esa teoría del hechizo que había sobre él, de todas esas fuerzas europeas que habían mandado esa maldición al rey. Y eso que Mariana de Neoburgo traía consigo unas garantías de fecundidad, que fue elegida porque su madre había tenido 24 hijos. Entonces, bueno, pues era todo un estandarte de la fecundidad. Y ya les digo que no hubo manera.
Con el paso del tiempo, esa falta de heredero empezó ya a inquietar muchísimo a la corte y se hizo que Carlos testase a favor, ¿no?, de su sucesor. Hubo 2 testamentos, hablaremos de todo este tema en la siguiente clase con un poquito más de tiempo, pero él finalmente testó por Felipe V, por la rama francesa, contra todo pronóstico, precisamente porque, bueno, pues todos esos conflictos que se habían venido dando con Francia desde el inicio, desde la llegada de la Casa de Austria en España. Y de esta manera, con estos 2 reyes, tenemos ya el final de la Casa de Austria. Por más que los artistas, en este caso Luca Giordano, se empeñasen todavía en mantener esa imagen de poder, fíjense con ese rey en corbeta, pero de él se decía que bueno, pues que no era siquiera capaz de subirse en un caballo, o esa reina rodeada de todos esos símbolos de fertilidad y de bonanza, ¿no?, a su alrededor, esas guirnaldas, ese río, ese trigo. Pues el final fue inminente y como despedida, en esta ocasión traigo esta imagen de un auto de fe en la Plaza Mayor que hizo Francisco Ricci y que tienen en la sala. Es un cuadro muy interesante de ver y tiene numerosísimos detalles. En él muestra pues esa gran escenografía que tanto gustaba a los austrias en este momento. Era un gran acontecimiento al que iba toda la corte, en el que se revestía absolutamente un espacio público, en este caso la Plaza Mayor de Madrid, y que asistían en masa cortesanos y todo el pueblo. Eran, en este sentido, en el sentido del auto de fe, era llevado por la Inquisición, ese tribunal que ya les digo que con fuerza tiene su auge con los reyes católicos, pero que con el paso del tiempo, poco a poco, va perdiendo poder y que se acabará diluyendo bien entrada la dinastía de los Borbones, pero que bueno, cada vez vamos viendo más pues cómo esas costumbres van a empezar a cambiar y cómo todo este mundo y esta ilusión del siglo XVII se va desvaneciendo. En la siguiente clase trataremos ya la nueva dinastía, la llegada de los Borbones al trono de España, y veremos bueno, pues, qué ha pasado, ¿no?, en España a la muerte de nuestro rey, de Carlos II. Y muchísimas gracias.